Agradecemos a Dios porque nos permite nuevamente estar con ustedes, amables oyentes, conversando acerca de esta educación y redención. Me acompaña don Nelson Gutiérrez Lagos, quien es docente y además tiene un cargo muy importante aquí en la Universidad Adventista de Chile. Bienvenido, profesor. Un agrado compartir esta jornada nuevamente. Allí en Timoteo es un texto que uno usa mucho en realidad, lo conversa con las personas, según el Timoteo 3:14. Le dice aquí una recomendación, pero persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. A mí me parece muy interesante esto porque está dándole que aprendió de alguien muy importante, vamos a decir de un maestro, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego aparecen estos dos textos que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué magnífico desafío entender este concepto que aparece aquí de los profetas, de que hablaron Moisés, qué sé yo, no sé. En otras palabras, parece el texto decir que la escritura es un contenido, contiene material didáctico, apto para una enseñanza integral que garantiza el éxito, que asegura la relación del pacto con Dios que Él tuvo en mente al crearnos. Y en toda la estructura de la Biblia, con todas las partes que tiene, ya sea la lectura profética, los salmos, las parábolas, las cartas, el Apocalipsis, todo un conjunto de grandes verdades que permiten a una persona transitar por la vida sin perder el rumbo. Interesante que la aplicación que se hace aquí acerca de este texto, estoy pensando que los discípulos, Cristo mismo, la base de su conocimiento, la base de la salvación, por allí escuchaba a alguien que decía de Cristo, mira el corderito y observaba al corderito. Para Jesús no era un simple cordero. Dice que cuando él llegó al templo, ¿no es cierto?, entendió su propósito aquí en la tierra. Vio qué iba a pasar con él, ese corderito. ¿Se acuerda que San Juan incluso le dice aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo? O sea, él sabía ese concepto. Entonces, el Antiguo Testamento era justamente la base de todo el conocimiento, del estudio que tenía Jesús. Nosotros lo que tenemos después es la vida de Jesús en el Nuevo Testamento, pero cuando él mencionó las Escrituras, y como Pablo las menciona, cuando dice aquí, por ejemplo, toda la Escritura es inspirada por Dios, se está refiriendo mayormente al Antiguo Testamento, donde están todas las doctrinas y las enseñanzas. Por eso es importante que en la educación la base de nuestra enseñanza esté puesta en las Escrituras, porque de allí va a aparecer el verdadero conocimiento para discernir cómo enfrentar las situaciones de la vida. Yo quisiera hacer un comentario, Raúl, sobre eso, que es un matiz que me aflora al ver primero esta declaración de Timoteo: desde la niñez tú has sabido las Escrituras. Y quisiera relevar un poco este concepto, porque el valor que tiene trabajar con la mente infantil para que desde temprano en la vida pueda ir asimilando los profundos conceptos de un escrito es un aspecto de tan alta relevancia, pero muchas veces tan ignorado. Hay muchas personas que piensan, no, más adelante le vamos a enseñar, más adelante llegará el momento, pero la niñez temprana, incluso más aún a veces en el vientre materno, algunas madres hacen el esfuerzo para exponer a esa criatura a las influencias poderosas de la música cristiana, de la oración, de la devoción, para que aparezca tempranamente el rasgo estimulado por una enseñanza, de una buena música. Y yo creo que esto es muy importante. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que ¿de dónde pudo haber sacado Jesús toda la enseñanza, todo el dominio que tenía de la Biblia si nunca fue a la sinagoga? Claro. El dominio escritural que tenía, el dominio que él
tenía del texto, del escrito está, así como dice el profeta tanto, así como dice, muestran una mente entrenada que ha transitado fluidamente por la lectura de la palabra de Dios en años tempranos, donde tener un rollo de la escritura era un objeto carísimo, preciado. Entonces uno de repente dice, bueno, ¿cómo gente pobre tuvo la oportunidad de tener rollos? Isaías, Jeremías, rollos caros, largos, desde donde, dice el deseado de toda la gente, es la madre. Ponía a Jesús en sus rodillas y Jesús aprendió la ley de Jehová expresada en la Biblia directamente mirando de los rollos. Es decir, un esfuerzo financiero intencionado de organización para que el hijo vaya captando desde temprano esas hermosas verdades. La educación adventista, que tiene un parámetro muy definido en relación a la educación cristiana, encuentran a veces caros los colegios. Y estaba estando justamente en la situación que mencionó de María. Cuando dijo pobres, eran pobres no de palabras, pobres reales. Vivían el día. ¿Dónde sacó dinero para comprar esos rollos? Porque se los leyó. O sea, y lo otro, se lo leyó de tal manera que él pudo identificar un texto. Ahora nosotros tenemos la posibilidad de tener un capítulo, tenemos el libro del texto, tenemos el libro, tenemos el capítulo, tenemos el versículo, así que podemos rápidamente allí. Pero acá era toda una escritura, cómo él abre cómo abre los rollos y apunta y lee. Y después dice, esto se ha cumplido en vosotros. Por eso digo que había un dominio en realidad. Efectivamente. Y por otra parte, ¿cuánto valor podemos atribuir a los esfuerzos pedagógicos y didácticos que la Iglesia tiene para que sus hijos, sus pequeños, vayan creciendo en la fe, ya sea en la escuela sabática o en un club de aventureros, o en el coro de niños, que haya un folleto, que las clases progresivas, el culto de familia, que llevarlo al colegio cristiano? Hay decisiones que hay que tomar y hay soporte de gente que ha sido muy previsora, gente que ha sido sabia y ha anticipado las necesidades que el niño tiene de una instrucción temprana. Ayer el Salmo 1, fíjese que dice, solamente para mencionarlo, usted puede leerse el Salmo 1, el 37, el 73. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y uno dice, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se puede? Si estoy metido en un mundo en que hay malos, hay pecadores, escarnecedores. Pero que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No es que no anduvo, sino que meditaba. Cuando quería andar, aparecía la ley, ¿no es cierto? Se plantaba frente a él como una luz y le decía, este no es el camino para que tú andes. ¿Pero por qué? Porque había leído las Escrituras. El Salmo comienzan así justamente. Es un salmo, yo les recomiendo incluso el Salmo 37, léalo usted, véalo en el contexto de la educación y la redención. No te impacientes a causa de los malignos, fíjese, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierbas serán pronto cortados, y como las hierbas verdes se secarán. Confía en Jehová y haz el bien. Interesante, ¿no? Estos conceptos que aparecen en nuestra meditación, en esta conversación de día. Amables oyentes, vamos a dejar hasta aquí nuestra conclusión. Volvemos mañana. Bendiciones.